Jacob maldijo mientras se abría paso a través de la espesa maleza, tratando de llegar al puesto que había construido a principios de verano. Estaba seguro de que esta ubicación le daría una línea de visión óptima del campo vecino, en el que veía con frecuencia grandes manadas de ciervos. Este iba a ser su año, y estaba seguro de ello. «Este es el año en que traigo a casa mi trofeo de ciervo», pensó mientras recordaba los acontecimientos del día hasta el momento. Se había despertado a las 4:30 de la mañana y comenzó a prepararse para un largo día en el bosque en la parte trasera de su granja. Su primera orden del día había sido localizar y rescatar sus guantes y su equipo de caza camuflado de cualquier zona no revelada de su casa, en la que su mujer los hubiera escondido. Sin duda, los necesitaría esta mañana para protegerse del frío. Mañana de noviembre. ¿Cómo podía hacer tanto frío a estas alturas del año?, se preguntó mientras empezaba a trabajar en su segunda tarea del día, que consistía en preparar un desayuno que se le pegara a las costillas hasta bien entrado el día. No estaba del todo seguro de lo que quería esta mañana, pero al final se decidió por tostadas, jamón de York y huevos revueltos demasiado pasados. Lo completó con una gran taza de café que le había dejado un regusto amargo en la lengua. De hecho, aún podía saborearlo después de realizar las tareas 1 y 2. Se preparó un bocadillo de mortadela y queso para comer, cogió su rifle de caza Remington 306, un termo de café y salió por la puerta. Cargó su equipo en la camioneta, salió del camino de entrada y giró a la derecha por la carretera asfaltada de un carril que conducía a la parte trasera de su propiedad. Después de unos 3 kilómetros, volvió a girar a la derecha para tomar un camino de tierra lleno de surcos profundos y barro. Había recorrido unos 800 metros por aquella lamentable excusa de carretera llena de surcos. Cuando llegó al lugar deseado, salió de la camioneta, cargó el arma y se adentró en el bosque. Jacob se había adentrado poco más de 500 metros en la densa arboleda cuando empezó a desear haberse puesto una capa más de ropa para protegerse del aire frío de la mañana. A los 10 minutos de salir de la camioneta ya tenía frío, y el día nublado y el viento que soplaba con fuerza entre los árboles hacían que las hojas otoñales sonaran como huesos secos. Bueno, pensó, va a ser un buen día de todos modos, sobre todo si traigo a casa uno grande. Jacob dio unos 10 pasos más cuando una sensación de inquietud empezó a invadirle. Sintió como si alguien hubiera pisado su tumba. Tuvo la clara sensación de que le observaban. ¿Pero quién? Era su propiedad y estaba señalizada. Nadie tenía permiso para estar en sus tierras. Tenía que estar solo. Pero si estaba solo, ¿por qué no podía deshacerse de esa extraña sensación que le arañaba la base del cráneo? Algo no estaba bien hoy. Había un silencio ensordecedor en el bosque. Ni pájaros, ni insectos. Solo el sonido del viento en los árboles. Convenciéndose a sí mismo de que no era más que un caso de nervios, siguió adelante hasta que llegó a un claro no muy lejos de su puesto. Al entrar en el claro, Jacob vio los restos de lo que parecía ser un gran ciervo. No era capaz de distinguir lo que veía desde esa distancia, porque el sol aún no había salido del todo y el bosque seguía envuelto en sombras. Jacob se acercó para ver mejor y se dio cuenta de que había acertado. Era un ciervo. De hecho, un gran ciervo de 8 puntas. Mirando los restos, sintió una sensación de terror y dedos helados bailaron a lo largo de su columna vertebral. Algo en esta muerte no parecía correcto. La garganta estaba completamente desgarrada y el estómago abierto. Además, le faltaban varios órganos internos. Era la cosa más espantosa que había visto nunca. Esto definitivamente no era una matanza de coyote, y ningún cazador habría hecho esto. Se habrían llevado la cabeza para montarla. Se preguntó qué podría haber hecho esto. Un miedo sin precedentes comenzó a invadirlo en oleadas. ¿Qué está pasando?, pensó. Con casi 225 libras y más de 6 pies, no era de los que se dejaban llevar por el miedo. Pero ahora no podía calmarse
y su corazón latía como un martillo pilón. La sensación de que estaba siendo observado era cada vez más fuerte, y no podía evitar la sensación de que estaba a punto de encontrarse en una mala situación. Empezó a alejarse lentamente del cadáver destrozado y se dirigió a su camión, de vuelta a la seguridad. No había dado más de 6 pasos. La sangre se le heló en las venas cuando un grito profundo, gutural y ululante, rompió el inquietante silencio y lo que le quedaba de valor. Había crecido en la granja toda su vida y había sido un cazador experimentado desde la infancia. Estaba familiarizado con todos los animales de esta parte del estado. Ni siquiera un puma, un gato montés o un oso podrían haber producido el grito que había desgarrado el bosque primitivo y le había llenado de una aprensión tan escalofriante. El miedo primigenio dio paso al terror más absoluto cuando cargó la recámara de su 3006 y se dio la vuelta para descubrir que no había nada detrás de él. ¿Qué debo hacer? ¿Qué podría ser? ¿Huyo? ¿Voy a morir? Con su sentido de la supervivencia a toda marcha, Jacob decidió continuar con su plan, que consistía en ir al camión y salir de allí mientras pudiera. Lenta y cautelosamente, se dirigió hacia la salvación que percibía en su vehículo, rezando en silencio a cada paso. A 300 metros de su única vía de escape, Jacob empezó a oír fuertes pisadas a su izquierda. Podía oír el crujido de las hojas marchitas, los palos y los escombros que cubrían el suelo del bosque. Haciendo acopio de todo el valor que le quedaba, se obligó a mirar en esa dirección, y fue entonces cuando vio la silueta oscura que le seguía a través del bosque densamente enmarañado. Acelerando el paso, redobló sus esfuerzos para alcanzar el camión y llegar a un teléfono y llamar al sheriff, al guarda de caza o a quien quisiera escucharle. No podía distinguir qué era lo que le acechaba, pero veía claramente que medía más de 2 metros y era increíblemente enorme. Jacob no podía evitar pensar que estaba a punto de convertirse en una estadística nacional, una persona que salía de casa en circunstancias normales y desaparecía sin dejar rastro. ¿Cuánta gente, se preguntó, se adentra en el bosque y desaparece sin más? Y las autoridades se limitan a suponer que se han perdido, o que están heridos, o que han sido víctimas de ataques de animales, y sus cuerpos nunca se recuperan. Por favor, Dios, que no me pase a mí, pensó, mientras se acercaba cada vez más a su camión. 75 metros se convirtieron en 50 y 50, en 30 y 30 en 10. Como un milagro estaba de vuelta y abriendo su puerta, tirando su rifle dentro. Se subió a la cabina, arrancó el motor y pisó el acelerador. Pero el camión no iba a ninguna parte. Había aparcado en un gran charco de barro y ahora el neumático simplemente giraba, lanzando barro 30 pies detrás de él. «Oh no, ahora no», pensó. «No puedo quedarme atascado. Ahora no». Se permitió un momento para pensar. Jacob recordó. «Este camión tiene tracción a las 4 ruedas. Es imposible que me quede atascado». Se agachó, bloqueó la tracción a las 4 ruedas y se preparó para pisar el acelerador y dejar atrás esta pesadilla. Por desgracia para Jacob, algunas pesadillas no se dejan atrás tan fácilmente, y no hay nada peor que una pesadilla de la que no puedes despertar. Y Jacob estaba a punto de aprenderlo por las malas. Al oír algo a su derecha, se giró instintivamente e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Tardó más de medio segundo en girar la cabeza, pero habría dado cualquier cosa por recuperar ese medio segundo, porque era el último momento en que su mundo volvería a parecer normal. En esa fracción de segundo, su mundo cambió. Ya no era un lugar donde el mundo era ligero y seguro, donde él era solo un marido y un padre, y un tipo al que le gustaba cazar y ver el fútbol los fines de semana. Esa realidad se había evaporado, como la niebla de la mañana, y todo lo que quedaba era un mundo en el que existían los monstruos y en el que realmente pasaban cosas por la noche. Y ahora un embajador de ese reino de pesadilla estaba de pie justo delante de la puerta del pasajero,
un recordatorio visible de que su mundo se había vuelto del revés. Jacob gritó mientras miraba fijamente a este fugitivo de una película de terror. Ni en sus sueños más terroríficos y febriles habría imaginado que algo así pudiera existir. Era horriblemente feo. Medía 2,5 metros y tenía un cuerpo grueso y musculoso. Tenía un aspecto muy simiesco, pero no lo parecía. Había algo en esa cara que estaba mal, casi como una obscena amalgama de hombre y animal que había salido terriblemente mal. Era la cosa más aterradora que jamás había visto. Estaba completamente cubierta de pelo negro, espeso y desgreñado, en algunas zonas enmarañado con Dios sabe qué. Y caminaba sobre 2 patas, no sobre 4, como cabría esperar de algún tipo de animal. ¿Qué era esa cosa que había destrozado su percepción de la realidad? ¿Era un demonio? ¿Un hombre lobo? No puede ser, pensó. Esas cosas no existen. Tal vez era algún tipo de rechazo de la isla del Dr. Moreau. Fuera lo que fuese, le estaba mirando fijamente y no parecía contento. El amenazador mamotreto echó la enorme cabeza hacia atrás y lanzó un grito espeluznante que resonó en toda la zona circundante y pareció hacerle vibrar hasta lo más profundo de su ser. Conmocionado, entró en acción. Jacob puso la camioneta en marcha y arrancó como si le persiguieran los mismísimos sabuesos del infierno. Jacob, con la mente acelerada, se preguntaba qué iba a hacer. ¿Cómo voy a volver a sentirme seguro en esta granja?, pensó. ¿Están en peligro mi mujer y mis hijos? ¿De dónde ha salido esta cosa? ¿Me creerá alguien? El torbellino de pensamientos que se arremolinaban en la mente de Jacob se detuvo de inmediato cuando frenó en seco y estuvo a punto de salirse de la carretera. Incrédulo, Jacob se quedó mirando el gran almez que atravesaba el camino de tierra y le bloqueaba el paso, impidiéndole llegar al asfalto y ponerse a salvo. ¿Cómo es posible?, pensó. No hace ni 30 minutos que he venido por este camino, y el sendero estaba despejado. Sin embargo, este árbol llegó a estar al otro lado de la carretera. Era dolorosamente obvio para Jacob que tenía que conseguir mover ese árbol si quería volver. Como no tenía ni cadena para sacar el árbol del camino, ni una sierra con la que pudiera cortar esta inesperada barricada, le quedaban pocas opciones viables, una de las cuales era caminar, cosa que descartó casi de inmediato. La opción más lógica que se le ocurrió fue pedir ayuda. Su mejor amigo, Kenny Patterson, era el dueño de la granja que estaba justo al lado de la suya. Si estuviera en casa, podría traer una sierra y cortar el árbol por él. Jacob, con los nervios a flor de piel, metió la mano en la guantera, sacó el móvil y marcó torpemente el número de Kenny. El teléfono sonó 6 veces y Jacob estaba a punto de darse por vencido cuando Kenny contestó al teléfono y dijo: «Oye, feo, ¿qué querías tan temprano?». Tan rápido como pudo, le relató a Kenny los últimos acontecimientos y le dijo: «Tío, date prisa, por favor. No estoy bromeando. Hay algo aquí fuera». Kenny, al oír el temblor en la voz de su amigo, le aseguró que estaría allí en cuestión de minutos. Jacob le dio las gracias, colgó el teléfono y se preparó para lo que estaba seguro serían los minutos más largos de su vida. Sentado con la respiración contenida en el camión, cada sonido hacía que su imaginación se desbocara de miedo y expectación. Aunque habían pasado poco más de 3 minutos desde que habló con Kenny, le pareció que habían pasado horas. Cada tic-tac del reloj parecía una eternidad. Jacob miraba con frecuencia en todas direcciones, en busca de alguna señal de que aquella monstruosidad de pesadilla le hubiera perseguido en cada sombra que el bosque y aquel día irritantemente nublado producían. Creía ver la forma de aquella bestia negra que le había seguido fuera del bosque, y temía perder la cordura mucho antes de que Kenny llegara para quitar el árbol de su camino. Después de lo que pareció una eternidad, Jacob oyó el sonido de la vieja camioneta de Kenny chisporroteando por la carretera, y en unos instantes pudo ver el viejo Chevy rojo mientras se acercaba. Jacob se animó al ver a su viejo amigo.
y una sensación de alivio lo invadió al darse cuenta de que ya no estaba solo. Saliendo de su camioneta, Jacob dijo: «Hombre, ¿por qué has tardado tanto? Te pedí que te dieras prisa». Kenny, con cara de indignación, dijo: «¿De qué estás hablando? Me llamaste hace solo 11 minutos. Creo que he tardado bastante». Jacob apenas podía creer que solo hubieran pasado 11 minutos. Parecía mucho más tiempo. Después de disculparse con su amigo y decirle exactamente lo feliz que estaba de verlo, ambos caminaron hacia el árbol caído e hicieron un descubrimiento que los sobresaltó a los dos. El árbol no se había roto. Lo habían cortado, empujado y arrancado de raíz. Alrededor del árbol había grandes huellas bípedas con aspecto humano. Pero si eran humanas, el dueño necesitaría un zapato de la talla 28. Jacob y Kenny se miraron y luego, sin mediar palabra, se pusieron a trabajar en el árbol. Kenny cogió una motosierra de la caja de su camioneta y empezó a cortar el bloque caído. Mientras tanto, Jacob retiraba troncos y escombros de la carretera. Misión cumplida. Kenny guardó la motosierra y Jacob y él estaban a punto de subir a sus vehículos y marcharse. Pero antes de que ninguno de los dos abriera las puertas, un grito desgarrador que habría llenado de miedo paralizante a una Banshee surgió del bosque que tenían detrás. Con cautela, Jacob se acercó a Kenny y le susurró: «Eso es lo que te estaba diciendo. No sé qué es esa cosa, tío, pero parece algún tipo de monstruo. Creo que tenemos que salir de aquí ya». Kenny, que parecía haber perdido toda la sangre de la cara, se puso muy pálido y le dijo a Jacob: «Jacob, tío, nunca te lo he dicho, pero en los últimos meses algo ha estado matando a mis vacas. Las degüellan y destrozan los cuerpos. No quería que nadie me acusara de estar loco o de inventármelo, así que nunca dije nada al respecto. Pero esa es la razón por la que corrí cuando llamaste. He oído ese sonido algunas veces a lo lejos por la noche, pero nunca tan cerca. Creo que tenías razón, viejo amigo. Es hora de irnos». Cautelosamente y con un sentido de urgencia, Jacob y Kenny subieron a sus vehículos y rápidamente se dirigieron de nuevo a la carretera. Girando a la izquierda, ambos vehículos iniciaron el camino de 2,5 millas que llevaba de vuelta a la casa de Jacobs, para que pudieran decidir qué curso de acción debían tomar. Jacob podía sentir el descenso de la temperatura a medida que la nieve comenzaba a caer suavemente. Se acercó y encendió los limpiaparabrisas cuando empezó a caer con más fuerza sobre el parabrisas. Al pasar junto a la granja de su vecino, William Springers, se fijó en una manada de ciervos que pastaban en el campo que lindaba con su propiedad. Habiendo puesto un poco de distancia entre él y la pesadilla que acababa de vivir, Jacob sintió una renovada sensación de seguridad a medida que sus fatigados nervios empezaban a calmarse. No dispuesto a dejar pasar esta oportunidad, Jacob encendió las luces de emergencia y se apartó al arcén de la carretera, indicando a Kenny que hiciera lo mismo. Kenny supo instintivamente lo que Jacob estaba pensando y se detuvo a su lado. Saliendo de su camioneta, Kenny dijo: «¿Qué estás haciendo, hombre? Tenemos que salir de aquí ya». Jacob dijo: lo sé, y lo haremos en 1 minuto». «Hombre, simplemente no puedo rechazar esto. Hay un ciervo de 6 puntos ahí. No es el trofeo que quería, pero al menos no me iré a casa con las manos vacías. Y después de la mañana que hemos tenido, creo que nos merecemos algo bueno». «Muy bien, solo dispara para que podamos irnos». «Todavía no me siento bien con esto», dijo Kenny, estabilizando su rifle sobre el capó de su camioneta. Jacob apuntó al ciervo y se preparó para disparar. Fue entonces cuando oyó a Kenny hacer un ruido jadeante y susurrar: «Oh, Dios mío». «¿Qué pasa, tío? ¿Qué te pasa?» «Levanta la mira 3 pulgadas». Levantando la mira, Jacob vio inmediatamente lo que había sido la causa de la alarma de Kenny.
De pie justo fuera de la línea de árboles en el borde del campo, estaba la criatura que habían dejado atrás no hacía ni 5 minutos. ¿Esta cosa los estaba siguiendo? ¿Iba tras el ciervo? ¿Qué estaba haciendo? Jacob observó a la criatura a través de su visor durante 30 segundos antes de que se moviera, y cuando lo hizo, lo ignoró a él y al ciervo, y comenzó a galopar hacia Williams Barn. Eso fue solo unos 500 metros de donde el demonio del bosque había estado de pie. Jacob llamó a Kenny y le dijo: «Kenny, llama a William y dile que hay algo tratando de entrar en su granero. Creo que si entra allí matará todo». En un intento de deshacerse del monstruo hombre lobo, Sasquatch, Wendigo o lo que fuera, Jacob disparó un tiro, pero falló. La criatura se giró en su dirección y los miró con ojos rojos llenos de odio, y luego empezó a correr hacia ellos a toda velocidad. Kenny, que seguía al teléfono con William, le gritó a Jacob que subiera a Tinga a su camioneta y se fuera. Jacob hizo lo que le decían, y Kenny le siguió. Arrancando sus camiones, Jacob y Kenny corrieron hacia la casa de Jacobs como si estuvieran conduciendo en el circuito NASCAR. Al llegar a casa, Jacob, pistola en mano, corrió dentro para conseguir una guía telefónica para que pudieran llamar al guardabosques y a la policía y conseguir algún tipo de control de animales para deshacerse de esta cosa. Jacob acababa de salir al porche cuando oyeron disparos procedentes de Williams Place. Dejó caer la guía telefónica y volvió corriendo al interior. Jacob cogió su escopeta de bombeo del calibre 12 y algunos cartuchos y se los entregó a Kenny, que tardó poco en cargarla. Jacob y Kenny, ahora cargados y preparados, caminaron juntos hacia la camioneta de Kenny, preparándose para montar un rescate para su vecino William. Simultáneamente, ambos se detuvieron en seco cuando una sensación inquietante pero familiar se apoderó de ellos, y Jacobs, el Rottweiler y los 2 pastores alemanes empezaron a gemir. Corrieron a esconderse bajo el porche. Kenny, que de repente tenía la garganta seca como un hueso, le susurró a Jacob: «Esto me da muy mala espina». Nada más pronunciar estas palabras, oyeron un grito ensordecedor en el bosque, a su derecha, y la criatura estalló entre los árboles frente a ellos. Hasta ese momento, ninguno de los dos había sido capaz de apreciar el colosal tamaño y alcance de la bestia. Pero al estar a menos de 10 metros, casi se sintieron abrumados por su magnitud. Jacob lo había visto de cerca antes desde su camión, sentado, y había calculado que medía unos 2,5 metros, pero ahora, de pie y mirando hacia arriba, podía decir que su congénere medía 2,5 o 2,5 metros y pesaba entre 1.800 y 1.000 kilos. Tenía unos brazos inhumanamente largos, con músculos gruesos y fibrosos. El pecho era más grande que un bidón de 55 galones, y no cabía duda de que podría haberle arrancado los brazos a un simio. Y ahora los miraba con intenciones malévolas. Jacob y Kenny abrieron fuego sin dudarlo. La criatura gritó de rabia cuando las balas atravesaron su enorme cuerpo, tirándola al suelo, pero sin matarla ni herirla de gravedad. Jacob y Kenny observaron mudos cómo se arrastraba hacia la arboleda. Se ponía en pie con dificultad y se alejaba cojeando. Jacob volvió corriendo al porche y cogió la guía telefónica para llamar al guarda de caza local. Casi 2 horas más tarde, Gene Trover, el guardabosques local, se presentó para tomarles declaración y les dijo que le habían llamado para responder a numerosas denuncias de este tipo en la zona, pero que no estaba seguro de qué pensar. «Chicos», dijo, «no sé qué deciros. No hay ningún animal en esta zona, ni en ninguna otra, que se ajuste a su descripción. No digo que no os crea, solo que no sé lo que es». Jacob le mostró la sangre del lugar donde le había disparado y las huellas. La cara de Gene se llenó de confusión y les preguntó si querían acompañarle a rastrearlo. Jacob y Kenny aceptaron, pero dijeron que no irían sin un arma. Gene dijo que había planeado llevar su arma también. Los 3 hombres cargaron sus armas y se pusieron en marcha, siguiendo las huellas profundamente impresas
y las gotas de sangre que habían caído sobre las hojas marchitas. Siguieron el rastro durante aproximadamente 1,5 kilómetros hasta llegar a un arroyo situado en lo más profundo del bosque de Jacobs, donde a las huellas que seguían se les unieron otras iguales. Algunas eran más pequeñas, pero al menos un conjunto era más grande. Decidiendo que lo más seguro sería volver a casa, todos regresaron a Jacobs. A ninguno de ellos le gustaba la idea de quedarse más tiempo en el bosque, ya que al parecer había más de una criatura. Y el día nublado hacía que el bosque pareciera aún más oscuro de lo que sería normalmente a esta hora del día. De vuelta a Jacobs, Jean les informó de que no podía hacer nada más que archivarlo como avistamiento de animal desconocido, lo que no hizo nada felices ni a Kenny ni a Jacob. Jacob y Kenny pasaron los 2 días siguientes intentando advertir a sus vecinos de que tuvieran cuidado cuando estuvieran en el bosque. La mayoría de sus amigos se rieron de ellos y les dijeron que probablemente habían visto un oso o algo así. Nadie les creyó, excepto William, que lo había visto el mismo día que ellos. Incluso le había disparado, pero falló. Jacob, William y Kenny sabían lo que habían visto y sabían que seguía ahí fuera. No les importaba quién les creyera o quién no. Durante las semanas siguientes, cada vez más vecinos empezaron a tomarse la historia un poco más en serio. A medida que las mascotas de las familias empezaban a desaparecer y otras eran encontradas brutalmente destrozadas, otras granjas de la zona empezaron a encontrar sus vacas y otros animales degollados. Apenas una semana después de disparar a la criatura en su patio, el propio Rottweiler de Jacobs fue encontrado muerto con la garganta arrancada, colgando de una rama de un árbol en su patio delantero. Casi parecía una venganza. Pocos días después, uno de los nuevos potros de Williams murió del mismo modo. Tuvieron que dormir a la madre del potro, porque había entrado en estado de shock por lo que había presenciado en el establo cuando lo mataron. Algunas personas de la zona todavía no creen. Piensan que toda la historia fue inventada. Pero Jacob y Kenny saben que todavía hay algo en el bosque. Todavía encuentran de vez en cuando huellas, o una vaca o una cabra sacrificada. Siguen oyendo los gritos que hielan la sangre en el bosque por la noche. Saben que todavía hay algo ahí fuera observando y esperando, aguardando su momento. Algo frío, astuto y cruel, algo no humano, con sed de sangre y venganza.